Buenos Días Venezuela, un placer estar compartiendo con ustedes el inicio de este día donde realmente se marca una nueva etapa histórica en la historia política de este país. Estamos desde la residencia presidencial La Casona, específicamente desde el despacho presidencial, con el senador vitalicio Carlos Andrés Pérez, ahora expresidente de la República, luego de la decisión que tomara ayer el Congreso de la República en sesión extraordinaria. Y sé que el país está a la expectativa de lo que serán las primeras declaraciones del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Bienvenido al programa. Gracias, ¿Y Arelis. cómo se siente frente a esta histórica decisión? Bueno, no diría que sorprendido, porque era una decisión anunciada, pero sí muy conmovido, puesto que sencillamente se ha roto el orden constitucional. Y esto es sumamente grave para el futuro de Venezuela. Como usted mismo lo ha dicho, el presidente constitucional de Venezuela ha sido destituido. El Congreso no tiene facultad para destituir al presidente de la República. Estoy sometido a un juicio, como todos lo saben, y por eso fui suspendido del cargo hasta tanto terminar el juicio. Y encargado de la presidencia de la República, entre tanto, el doctor Ramón J. Velázquez. De manera que mi ausencia temporal ya estaba calificada por la Constitución en su artículo 150 y además estaba calificada por el Congreso cuando elegir al doctor Velasco dijo hasta tanto dure la suspensión del presidente constitucional ciudadano Carlos Andrés Pérez. De manera que desgraciadamente aquí el Congreso ha usurpado sus atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, porque la única que podría llegar mediante sentencia condenatoria a la destitución del presidente antes de que cumpliera el periodo constitucional de 5 años era la Corte Suprema de Justicia. Este es un hecho grave. Este es un hecho muy grave porque nosotros, en nuestra América Latina, en nuestra Venezuela, preservar las instituciones tiene que significar, primero que todo, un sometimiento permanente a las normas de la Constitución Nacional. Y esto es lo que yo he venido haciendo en todo momento. Como presidente, acaté las disposiciones que tomaron los órganos correspondientes sin chistar frente a hechos evidentemente apresurados y sin fundamento jurídico. Pero la institucionalidad para mí es fundamental, porque no en vano se pasan más de 50 años luchando por la democracia, luchando por los derechos ciudadanos, luchando por la dignidad de nuestro pueblo. Y ahora mismo digo que yo acato la decisión del Congreso, aunque es arbitraria y es violatoria de la Constitución. Pero también afirmo que mañana concurriré con mis abogados a la Corte Suprema de Justicia para pedir un amparo constitucional para mis derechos de presidente que han sido atropellados y la nulidad del acto del Congreso por no tener facultad para ello. Eso lo haré mañana. ¿Por qué? Porque yo juré cuando asumí la presidencia de la República que yo respetaría y haría respetar la Constitución Nacional. Esta es una obligación para mí indispensable. Es decir, la batalla continúa. Desde luego, la batalla no por mí, la batalla por la democracia venezolana, porque pareciera que en un estado de esquizofrenia política que está viviendo nuestro país, estamos entre todos cavando la fosa de la democracia. Eso es sumamente grave. Usted ha dicho dos palabras, ha dicho se ha roto con el orden constitucional, dos expresiones, ha dicho también que la institucionalidad democrática ha estado en peligro con esta suspensión y ahora con esta declaración absoluta a usted como presidente de la República. Sin embargo, ¿no cree que con su presencia y esta situación ambigua de dos presidentes se estaba precisamente poniendo en jaque la democracia, la institucionalidad y la Constitución? Primero que todo, con mi suspensión no se ponía en juego la institucionalidad democrática. Se decía que habían dos gobiernos. Porque, perdón, mi suspensión es producto de una decisión de la Constitución, de una norma de la Constitución Nacional. Aquí no existían dos gobiernos.
Existía el gobierno del presidente Velázquez y un presidente suspendido que carecía de todas atribuciones y que en ningún momento intentó siquiera poder hacer uso de ninguna atribución presidencial. Mi actitud discreta, mi actitud comedida, mi actitud respetuosa fue otra cooperación más que he prestado yo a la estabilidad de la democracia venezolana, de manera que eso no es verdad. Y de otra parte eso lo establece la Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, si un presidente es sometido a juicio, sigue siendo presidente hasta tanto la Corte decide si es culpable o no. En Venezuela se estableció una modalidad, por razones históricas seguramente, de que el presidente se suspende mientras la Corte decide. Y esto es lo que tendríamos que respetar, porque no es la conveniencia política la que puede privar, porque el Congreso y todos los órganos del poder tienen que actuar en el marco de la Constitución Nacional. Y lo digo con esta sinceridad tan grande y con esta tranquilidad absoluta, porque si me angustia lo que ha sucedido, también estoy seguro que debo seguir por el camino que me he trazado, de respeto a las instituciones del país y de lucha por la democracia venezolana. Hay un detalle, ¿no? Cuando usted habla de la conveniencia política, y pareciera que el sentir colectivo, no solamente a nivel político, sino de todos los venezolanos, era como que la conveniencia política que Carlos Andrés Pérez estuviera fuera del gobierno. Bueno, aún aceptando eso y no poniendo en discusión eso que usted está diciendo, nosotros tenemos que atenernos a la Constitución, porque si nos salimos de ella, estamos dando lugar a todos los atropellos y a que volvieran a Venezuela etapas que afortunadamente ya hemos superado. De manera que esto no tiene discusión, no es la conveniencia, así se pueda ponderar hasta los puntos que sean, sino es el cumplimiento de las normas que la Constitución fija como regla general para todos los venezolanos y para todas las instituciones. Usted también habló de que se le habían quitado todas las atribuciones como presidente constitucional mientras estaba en esa vacante o esa suspensión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, uno de los que más se cuestionó es el uso de la casona. Inclusive yo tenía hasta como la expectativa de la entrevista hoy y le pregunté si estábamos nosotros violando normas estando esta entrevista hoy. Yo soy, hasta esta decisión del Congreso y hasta que lo confirme la Corte Suprema de Justicia, el presidente constitucional de Venezuela. La Constitución incluso da la seguridad de un periodo constitucional de 5 años. Mi periodo constitucional termina el 4 de febrero del próximo año de 1994. Solamente se me podía arrebatar o se me podía desposeer de esa titularidad de presidente por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia o por una renuncia mía. Pero no, el Congreso no tiene facultad para destituir y esta es una violación. Esto es lo que llamaban los constitucionalistas la ruptura del hilo constitucional. Y esto puede traer precedentes muy graves. Por cierto, que no dejó de sorprenderme y de dolerme que un candidato presidencial, que debe ser y con opción del poder, que debe ser el más interesado en respetar los fueros de la presidencia de la República y hacer que se respeten, que fue el candidato del COPEI, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, fuera quien abriera el debate ayer en el Congreso de la República. Porque esto nos dice lo mal que estamos andando en el país y los cuidados que debemos tener para que entre tantos errores y dislates que estamos cometiendo, no nos llevemos por delante lo que tanto nos ha costado fundar, que es la democracia en nuestro país. Yo se lo digo a mis compatriotas con toda sinceridad, porque esto es lo que más me angustia y lo que más me preocupa. Es decir, que usted no acepta ahorita ni siquiera que nosotros pusimos en generador de caracteres expresidente de la República. Usted no acepta que esa no es su condición en este momento. Desde luego. Yo, como digo, acato, aunque protesto, la decisión del Congreso, porque tenemos que atenernos a las normas constitucionales. Pero el Congreso no es absoluto, el Congreso no puede votar todo lo que le venga en gana. El Congreso, aún en los actos políticos, tiene que actuar sujeto a los mandatos, al ordenamiento de la Constitución Nacional. Y fíjese usted, uno de los órganos más débiles de la democracia, lo que primero desaparece cuando hay una dictadura es el Congreso, porque se viola la Constitución. Usted nos ha opinado de la situación o de la decisión que se tomó ayer a nivel, por mayoría en el Congreso de la República. Sin embargo, yo quisiera ir más adentro. Por cierto, esa mayoría, por cierto,
Esto también preocupa, la falta de formalidad, como actuó nuestro Congreso. Usted ve la foto de una gente parada, no se sabe quiénes son los diputados, quiénes son los espectadores, no se cuentan los votos, ante una decisión de la magnitud como es la destitución del presidente de la República. Esto, pues, es un espectáculo que no nos debe llamar a mucho entusiasmo sobre cómo estamos actuando. Y aquí vuelvo yo, que desgraciadamente estamos viviendo una situación de esquizofrenia política galopante, que nos tiene que angustiar a los que creemos sinceramente en la democracia y a los que sabemos que no hay pretexto ni razón alguna para que pueda violarse el orden constitucional. Yo le decía que yo quería ir más allá, ya usted nos ha dado su opinión. Ahora quisiera saber qué siente el hombre, Carlos Andrés Pérez. ¿Está destruida su carrera política? Pues, yo creo que no. ¿Deshecho su papel en la historia? Yo creo que no. Es decir, he sido víctima de mis adversarios, de quienes me odian y de quienes me combaten. Eso no hay la menor duda. Pero yo tengo la serenidad espiritual de quien sabe que ha venido cumpliendo honestamente con sus deberes y obligaciones, aunque desde luego cometiendo errores, porque ¿quién se libra de cometer errores? Y se me ha tratado de una manera inclemente, inmisericordia, dentro de esa cultura del odio que desgraciadamente se ha extendido en nuestro país desde los propios días de la fundación de la República, y que yo aspiro que esté llegando a su final, porque en medio de toda esta situación que estamos viviendo, yo sigo siendo optimista. Yo creo que están haciendo una nueva generación de venezolanos, que todos estos esfuerzos que hemos hecho en los 30 años de democracia, que estos cambios profundos que mi gobierno, y lo digo con orgullo, le ha impreso a Venezuela, van a traer por consecuencia que están haciendo un nuevo país. Y he repetido muchas veces, incluso por televisión, que oímos muchos ruidos. Son los ruidos de una Venezuela que se derrumba. Una Venezuela con muchos vicios, con muchos errores, con muchas omisiones, con muchas frustraciones. Y eso es lo que está haciendo tanto ruido. Pero que están haciendo otra Venezuela. Y lo que nace no hace ruido. Vamos a compromisos comerciales. ¿Será que en ese optimismo guarda una esperanza de que las cosas van a cambiar y este no es el final de Carlos Andrés? Desde luego que no lo es. Yo seguiré mi lucha, seguiré mi actividad, seguiré confiando profundamente en el pueblo venezolano, a pesar de todas estas manifestaciones de odios que estamos presenciando. Vamos a compromisos comerciales y ya regresamos. Este miércoles a las 7:30 de la mañana en A Puerta Cerrada, conozca cómo contribuye la empresa privada a desarrollar la educación en Venezuela. ¿Por qué es tan difícil la educación en el medio rural? Este miércoles en A Puerta Cerrada, la empresa privada le da un espaldarazo a la educación con su campaña Más Escuelas para Todos. Y como siempre, por... La televisión 40 años. Mira, ahí está la muchacha del otro día. La del teléfono y el supermercado. ¿Qué le dijo para entrarle? Cualquier cosa. Pregúntele cómo funciona esa tarjeta. Hola. Por favor, ¿tú me podrías explicar cómo funciona esa tarjeta? Es la tarjeta del Banco La Guaira. Por cierto, aquí cerca hay uno. Si quieres, oye, que te lo expliquen. Chao. Que voy a tener que abrir una cuenta en el Banco La Guaira. 1, 2 y 3, Fresca Avena. Ahora entrénate con su envase en forma de pesa, por tiempo limitado. 1, 2 y 3. ¡Fresca Avena te entrena! 1, 2 y 3, Fresca Avena. Ahora entrénate con su envase en forma de pesa, por tiempo limitado. 1, 2 y 3. ¡Fresca Avena te entrena! Bonabel es la línea más completa para el tratamiento del cabello, seco o maltratado. Bonabel, vida para tu cabello.
gustar a los demás, uso mis piernas, mis caderas, mi cuerpo. ¿Pero de qué me sirve si no uso mi cabeza? Design, mousse moldeadora de rizos. Me da el control. Nueva línea de fijadores Design. Vela Perfectly You. Suerte en su conferencia, doctor. Más rápido que transmisión de pensamiento. Nunca se retrasa. Es un ave, es un avión. No, es Subinternational, la compañía líder en rapidez. Nunca le falla. Envía su correspondencia o carga ligera al mundo entero con entrega personalizada y prueba de entrega. Este es un trabajo solo para el Grupo Zoom. Grupo Zoom, el grupo que manda. Asombroso. Una crema tan avanzada que actúa aun cuando usted no se está cepillando. Nueva Colgate Total. Protección antibacterial entre cepilladas que protege contra la placa y el cálculo mientras trabaja, combate la caries mientras se distrae y además previene los problemas de las encías mientras usted duerme. Nueva crema dental Colgate Total. Acción prolongada entre cepillada y cepillada. Cuando el amor despierta sentimientos más fuertes que la razón. Mi papá llegó borracho y abrió las puertas y la golpeó mucho. Sacó un bisturí que tenía en el escaparate. Volteó la cama contra la puerta y me dijo que si yo me iba, pero después que él se matara. Por quererla tanto y la mató, porque él no se resignaba a perderla. Este viernes a las 7 de la noche con Ana Bacarela, Amor y Muerte. Una alerta que usted debe ver y como siempre por... La televisión con años. Nosotros continuamos desde el despacho presidencial de la residencia La Casona con el senador vitalicio Carlos Andrés Pérez. Expresidente de la República, según la decisión del Congreso, ha anunciado que mañana va a apelar esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y antes de irnos a compromisos comerciales, yo le dejaba una inquietud. Si quizás ese optimismo era una esperanza de que las cosas iban a cambiar para Carlos Andrés Pérez. Y también tengo la inquietud de saber si usted cree en esta Corte Suprema de Justicia, esta Corte que ha iniciado todo este proceso que de alguna manera fortalece la democracia. Bueno, yo estoy obligado, y vuelvo a repetir, que mi lucha es por la democracia, en respetar y en acatar las instituciones del Estado. La Corte Suprema de Justicia es el Supremo Tribunal de la República. Desde luego que no fue muy feliz cuando aceptó que había mérito, para mi juicio, sin que tuviera en sus manos elementos de ninguna naturaleza para ello. Sin embargo, yo lo acaté. Lo acaté porque lo contrario hubiera sido cometer el error dramático y imborrable de desconocer el orden constitucional. Y por eso yo tengo que seguir creyendo en la Corte. Y yo voy a la Corte confiando en que los magistrados analizarán el alegato que ahora presento, no pensando en Carlos Andrés Pérez, en las simpatías o antipatías que pueda tener, ni en qué opinión pueda haber a favor o en contra de Carlos Andrés Pérez, sino en qué dice la Constitución, qué dice el derecho y cuál es la conveniencia institucional del país, que debe ser el respeto a la Constitución Nacional. Pero es que aquí la situación, en cierta forma, tiene unas características muy especiales. Hemos cometido muchos errores, todos los partidos, los líderes políticos, y lo mejor que podríamos hacer, si queremos rescatar al país, es reconocer los errores que hemos cometido y acordarnos sobre la necesidad de rectificaciones. No, aquí se va al viejo y tradicional expediente del chivo expiatorio. Carlos Andrés Pérez es el responsable de todo lo que está pasando en Venezuela. Ahora, Carlos Andrés Pérez, que está blindado por una absoluta tranquilidad espiritual en cuanto a lo que ha hecho, está tranquilo porque sabe que la historia reconocerá
toda esta obra que hemos hecho. Y eso es para mí lo fundamental de la historia, porque los políticos, y sobre todo en un país donde ha predominado la cultura del odio, estamos sometidos a este avasallante y espantoso oleaje de las pasiones políticas y de los odios. Pero lo que pasa es que la historia es un análisis del futuro basado en el pasado, y estamos en el aquí y el ahora, y Carlos Andrés Pérez es la cabeza visible de esta inestabilidad política. No, yo detrás no de él dicen que están las bombas y el terrorismo. No, yo no soy la cabeza. Y cuando usted dice que esto es un golpe seco, entonces también este es un golpe seco. Se pone, bueno, las Fuerzas Armadas en alerta. Indudablemente que este es un golpe seco. Y fíjese usted, ¿qué ha pasado después de que yo salí de la presidencia de la República hace más de 3 meses? Las cosas no se han arreglado, han ido empeorando, y no por culpa del gobierno del presidente Velázquez, sino porque pero dicen que por culpa de Carlos Andrés Pérez, que lo anunció. Mucho menos. Aquí venía en marcha un proceso subversivo, que ha seguido su camino, y donde se juntan los sectores más disímiles, desde los viejos y sectores que patrocinan la violencia, vinculados al fracasado marxismo-leninismo y que no han cejado en sus acciones terroristas y en sus acciones armadas, hasta sectores que sienten una profunda frustración porque no han logrado posiciones que ellos querrían para ellos, y otros que sufren de los grandes resentimientos históricos que se han producido a lo largo de este proceso democrático venezolano. Todo eso inconcebiblemente se ha confabulado para llevarnos a esta situación. Ahora, se habla del paquete. Es más, hay quienes desean hacerse perdonar el que en alguna forma fueron simpatizantes o entendieron que no hay otra salida para Venezuela sino esta que hemos procurado con esta reforma audaz del Estado y con esta reforma de nuestra economía. O sea, entonces, unimos esa expresión suya con lo que decía al principio, el reclamo que le hacía que sea el candidato de Copé que inició el debate. Como le han puesto una propaganda en torno al paquete, él considera que la manera de lavarse las manos de esta situación, y eso es malo, y me preocupa mucho, porque debilita su figura de candidato presidencial, porque no puede ser confiable para mucha gente, quien adopte estas actitudes de vacilación. No, aquí cada uno de nosotros debe asumir sus responsabilidades, y esto es lo que el país quiere y exige de cada sector de venezolanos. Y eso es lo que yo estoy haciendo, sin soberbia, porque nunca lo he sido, sin prepotencia. Yo estoy aceptando las tremendas y dramáticas dificultades en que se me ha colocado, pero sin doblegarme, sabiendo que esta es una lucha difícil y que el país está entendiendo cada vez más qué es lo que está sucediendo en Venezuela y qué es lo que ha sucedido. Y que los lineamientos de la economía que asumió con coraje y con decisión mi gobierno no han podido ser cambiados, ni van a ser cambiados. Desde luego, como toda obra humana, siempre sujeta de rectificaciones y de cambios, etc. Pero ahí va marchando por el mismo camino. Se le acusa también de la situación que estamos viviendo, y desde que estaba inclusive en el gobierno como presidente constitucional de Venezuela se mencionaba que usted estaba alimentando grupos paramilitares o grupos de personas ex miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado que ahorita estarían operando bajo su amparo para ejecutar estas situaciones terroristas. Si no hice eso cuando era presidente, cuando tenía el poder en mis manos, cuando podía mover para acá y para allá lo que quisiera, ¿no resulta pueril y ridículo que se esté diciendo que lo puede hacer después de que dejó de ser presidente? Otra cosa, mi historia. ¿Cuál ha sido mi historia? Yo he luchado contra el terrorismo y contra la subversión a lo largo de mi vida. ¿Es que acaso se olvida lo que pasó aquí en los años 60 y cuál fue el papel que jugó Carlos Andrés Pérez? Y eso lo va a perder un hombre que ha entregado toda su vida a esa lucha. Si alguien tiene autoridad moral para hablar de esta materia, soy yo. Ahora, lo lamentable es que hay mucho bribón y mucho pícaro que se ha aprovechado de este desconcierto, de estos desajustes tremendos que vive el país y que ahora quieren aparecer como las vestales de la decencia política y los luchadores contra el terrorismo. Hemos oído a gente que sabemos que estuvo presa, que lanzó bombas, que mató policías, que asaltó bancos. Ahora los vemos erigiéndose como los defensores
de la tranquilidad nacional y acusando a quienes hemos luchado contra esos vicios execrables de la lucha política, como son el terrorismo y la acción armada, los vemos ahora lanzando acusaciones, lanzando piedras con quienes precisamente los contuvimos. Y tuvimos además la acción decidida de la democracia de abrirles de nuevo camino para que volvieran a la actividad política. Usted dice que si no lo hice cuando tuve el poder, pero es que la gente piensa que todavía detenta el poder, quizás no el poder formal, que le da, no sé, Miraflores, pero que controla todos los hilos del poder. Yo tengo el poder de mi convicción, el poder de mi perseverancia y de mi terquedad para luchar y la confianza de muchos y muchos y muchos venezolanos. Ese es el poder que yo tengo y el que voy a seguir tratando de ejercer en beneficio de que esto no fracase, porque yo no apuesto al fracaso. Pero cuando dice ejercer, es ejercer hacia los demás. Entonces usted va a ese poder no formal seguirlo ejerciendo en estos momentos. Es decir, yo no tengo ningún poder. Si por poder se entiende el disponer de medios para accionar de acuerdo con la ley o de acuerdo con la capacidad de aglutinar sectores con un fin determinado. Ese poder no lo tengo, pero tengo otro poder, el de mi capacidad de lucha y el de mis convicciones democráticas. Yo no me paro, yo seguiré caminando. Esa es una de las características de mi vida. Y lo haré porque estoy convencido de que tengo todavía un papel que cumplir en mi país, sobre todo en estos momentos tan dramáticos, en que pareciera que nos estuviéramos poniendo de acuerdo para arrastrar a Venezuela hacia el desastre. Vamos a ir a compromiso comercial y le dejo una que tú has hablado de palabras muy determinantes, perseverancia, terquedad, y ha dicho yo no me paro. Pero quizás en la vida de los hombres siempre hay un momento de reflexión, un momento en contacto con uno mismo, donde constantemente, Damelis. Esta es una de las cosas más dramáticas de la vida de un hombre de acción, y un hombre que ha asumido tantas responsabilidades como las que yo he asumido. ¿Y no se ha preguntado que en algún momento de pronto tiene que bajar las armas, dejar de ser terco, para que las aguas vuelvan a su camino? Desde luego, yo estoy ayudando. Siendo usted autor con mi conducta, o protagonista de todo este proceso. Con mi conducta estoy ayudando o trato de ayudar a que las aguas vuelvan a su nivel. Ojalá que pueda cooperar en eso. Que el desbocamiento esquizofrénico no nos lleve por estos torcidos caminos que pueden hacer fracasar este gran intento de transformación de Venezuela, porque hemos comenzado a vivir otro país. Vamos a compromisos comerciales y al retorno, si usted tuviera que, a la luz de todo lo que ha pasado, y revisar hacia atrás, ¿volvería a repetir todos los errores o volvería a repetir todas las conductas que asumió en el pasado, sobre todo cuando la gente en el primer intento de golpe le pidió que renunciara y usted se mantuvo terco y perseverante porque ese es su papel histórico? Hoy en día actuaría de la misma manera. Vamos a compromisos comerciales y ya regresamos. Para nosotros, el número uno es usted. Este viernes será estremecedor. Usted conocerá sentimientos que lo llevarán a vivir las más crueles realidades. Amor y muerte, una alerta que le hará probar el sabor amargo del amor. En Archivo Criminal, una vida llena de violencia y maldad. El Currutaco. Este viernes, desde las 7 de la noche, en estrenos exclusivos. Naturalmente por... Somos parte de esta tierra. El trabajo es nuestra empresa. Somos gente de esperanza. Una empresa al servicio de la limpieza en Venezuela. Oprolin es limpieza. Con Coleston, lo más increíble resulta natural. Coleston. Suave y natural. El tinte de las mujeres más bellas. Vela. Perfectly You. Voy a comprarlo. Cuidado.
Luisito. Ahora, el Banco Caracas también asegura sus compras contra daños, accidentes y robos por un plazo de 30 días a través de sus tarjetas Visa y Mastercard Ban Caracas. Por eso, al cancelar sus compras, haga la elección más segura. Visa y Mastercard Ban Caracas, únicas con seguro de compra protegida. ¡Luisito! Este es el nuevo Hotel El Conde, lo que usted necesitaba en el centro de Caracas. Habitaciones a todo confort, salones para eventos corporativos y sociales, Il Coratino Restaurant, La Palapa Snack, su destacado bar Pinot y estacionamiento propio hacen del Hotel El Conde su casa en Caracas. Ahora, una valiosa recomendación. Por su seguridad al conducir, instale en su vehículo, auto, rústico o camioneta el sistema antibloqueo de frenos ABS Trax para evitar patinazos y mantener el control de la dirección. El sistema ABS Trax se adapta a vehículos nuevos y usados. Pídalo en su cauchera o servicio de frenos de confianza. Distribuye Indy 500 en Caracas por los teléfonos 793-6955, 793-7160 y 782-8910. ¿Y cuánto y para eso? Tú sabes que todo se arregla. Pero yo no trabajo solo. Sí nos entendemos. ¿A cuándo dijo que lo quería? Porque eso es un poco de trámite y papeles. Eso es una Lee Hamilton Steakhouse, el restaurante que está de moda desde 1958. Un auténtico oasis de placer. Venga y disfrute de las mejores carnes del país, de su rica variedad de ensaladas o cualquier otra exquisitez gastronómica. El lugar grato y distinto por la amabilidad y atención de su personal. En la avenida San Felipe, en pleno corazón de la Castellana. Lee Hamilton Steakhouse, el restaurante de siempre. Continuamos con el senador vitalicio Carlos Andrés Pérez desde el despacho presidencial en La Casona. Antes de irnos a compromiso comercial utilizamos sus propias palabras, la perseverancia, la terquedad y que a usted no lo doblega a nadie. Pero ¿no cree que hay momentos de reflexión donde quizás uno tiene que renunciar a lo que considera su papel histórico o su misión un poco para oír lo que está pasando y cómo la gente lo percibe a uno? Bueno, es que eso de que a mí no me doblega a nadie, eso tampoco es una expresión, porque eso sería una expresión realmente de soberbia. Es decir, la situación de un presidente en una situación de crisis tan difícil como la que vivió Venezuela es tremenda, porque tiene muchos asesores y habla con mucha gente y oye a los sectores privados, pero luego solo con su conciencia tiene que tomar la decisión. Pero usted ha oído. Se necesita un coraje, mucho. Al pueblo, cuando la gente le pidió que renunciara, por ejemplo, después del primer intento de golpe. Es que la gente no me pidió que renunciara, todo lo contrario. Si usted recuerda y usted leyó encuestas, en ese tiempo, todas las encuestas que se hacían, la gente se oponía a la renuncia, aunque había un bajo porcentaje de apoyo a mi gobierno. Es que la gente es más intuitiva y entiende más y busca más la seguridad de lo que las personas individualmente se pueden imaginar. No, imagínense, yo enfrenté y salvé la democracia venezolana. Eso no me lo puede negar nadie. En 1992 estuvimos a punto de perder la democracia y la salvé. Después vinieron las maniobras de la renuncia, del referéndum revocatorio, que yo enfrenté dentro de este mismo principio de respeto y acatamiento a la Constitución Nacional, que para mí es lo esencial. En un momento de crisis tenemos que volver a la Constitución, tenemos que mantenernos dentro del marco de la Constitución, o si no lo perdemos todo. De manera que esa es mi posición, y yo, claro, ¿cómo no he sentido yo angustia frente a las situaciones que han tenido que vivir los venezolanos por los cambios inevitables que hemos tenido que hacer? Cómo de un momento a otro hubo que transformar la vida del venezolano, cómo de un momento a otro nos dimos cuenta que teníamos mucha pobreza, que el petróleo ya no nos alcanzaba
para todo lo que hacíamos anteriormente. Esto ha sido dramático y yo he dicho muchas veces en programas, yo le pido perdón a mis compatriotas por los sufrimientos que han acarreado estas medidas, pero sin ellas el país estuviera en un desastre. Hubiéramos vivido lo que han vivido países del Cono Sur. Eso también es lo que nos ha pasado. Que Venezuela no ha llegado a tocar fondo, que en Venezuela no se desató la hiperinflación, que estaba a punto de comenzar cuando yo llegué al gobierno, y que salvamos al país de esto, y por eso el país no puede valorar los beneficios que le han dado estas políticas. Pero fíjese usted, ahí siguen las políticas de mi gobierno, todas, íntegramente todas, señalando los rumbos. Y el próximo gobierno, así se quieran hacer perdonar y decir que no van por el camino de la reforma que hicimos, tendrá que ir por allí o Venezuela irá a una catástrofe. ¿Quiere decir que usted repetiría las mismas conductas frente a las mismas situaciones Desde políticas luego, y sociales? Eso de decir, si uno pudiera repetir lo que ya hizo, si uno pudiera ver el futuro, desde luego, que no cometería muchos errores que inevitablemente ha cometido. ¿Cuáles serían? ¿Podría hacer ese acto de contrición? Pero lo que yo estoy seguro es que los lineamientos de mi política son los lineamientos justos y necesarios para Venezuela. Y eso lo están comprobando los hechos. Ahora ya no es el presidente Pérez el que está aplicando el paquete. Ahora es otro gobierno el que lo está aplicando, porque no hay otro camino, porque ese es el camino que va a redimir a Venezuela de tantos errores, de tantas omisiones que cometimos en el pasado. Con esta muerte política de Carlos Andrés Pérez... No, de eso no hable, porque aquí está un político en plena actividad, sometido, como lo dije, a una implacable y misericordia agresión, pero que está seguro de que tiene un rol que cumplir en Venezuela y de que aquí me está oyendo compatriotas que sienten en su fuero íntimo estas verdades que con tanta sinceridad estoy expresando. Bueno, entonces vamos a cambiar la intención la intención sigue en pie, pero la forma de formular la pregunta, con el destino político de Carlos Andrés Pérez está atado el destino político de Acción Democrática. ¿Y cómo ve usted las consecuencias de lo que le está pasando a usted? ¿Cómo repercute en el partido? Esta es otra cosa importante. ¿La muerte de Claudio Fermín o...? Aquí esta es otra cosa importante. Tras toda esta persecución contra mí, de los adversarios de Acción Democrática y de los que lamentablemente nos odian, está la destrucción de nuestro partido. Eso es indudable. Y eso es lo que tenemos que entender los adecos. Pero eso no va a poder ser posible, porque en primer lugar, ayer en el Congreso, Acción Democrática dio un ejemplo espectacularmente trascendente, porque no fue a la diatriba ni a las acusaciones fáciles, sino que mediante un documento que leyó el presidente de Acción Democrática, estableció que allí se estaba actuando no en defensa de Carlos Andrés Pérez, no en defensa de una posición específica, sino en defensa de la vigencia plena de la Constitución, porque la integralidad de la Constitución no se puede romper, o se está dentro de un régimen constitucional o no se está. Hay un argumento, por ejemplo, curiosísimo, que le oí en labios al candidato de Copey y que me llenó de estupor, es cuando uno dice que siente pena ajena. Yo como abogado sé que de acuerdo con el proceso, este no terminará antes de que termine el periodo constitucional. Quiere decir que el supuesto de que Carlos Andrés Pérez fuera absuelto no podría regresar de ninguna manera a la presidencia de la República. Puede decirse tamaño desvarío, como que si esto fuera una cosa pragmática, que si el cumplimiento de la Constitución no fuera una cosa obligante y determinante, y de que el hecho de que las consecuencias pudieran no ser las prácticas, es decir, porque ¿qué es lo que sucede? Que a mí se me ha destituido la presidencia, y en estos 5 meses que faltan para terminar mi periodo, pudiera ser que la Corte Suprema de Justicia dictara el fallo, y que jurídicamente tendría que dictar un fallo absolutorio para mí, porque no hay nada contra mí. Entonces, ¿qué sucedería? Que no puede regresar porque ya hay una vacante absoluta. Y resulta que el artículo 150 de la Constitución dice que el presidente durará suspendido hasta que se dé el dictamen del juicio. Es que yo tengo derecho. No puede el Congreso interrumpir el periodo de 5 años. El periodo de 5 años es una norma sacrosanta dentro de la Constitución. De manera que ahí va usted, pero entonces para decir que no se está violando aquello,
es que seguramente la Corte no puede llegar a un fallo antes del 4 de febrero de 1994. Esto es insólito, esto es espantoso. Mire, estamos desquiciando las bases jurídicas, constitucionales de la democracia venezolana. Esa es una reflexión que yo quiero llevar a todos los políticos. Es más, se me asegura que la Comisión Jurídica del Congreso, a quien el presidente de la Cámara de Diputados le pidió un informe, y un informe tajante y categórico de que el Congreso no se podía salir del marco de la Constitución y que cuando hay suspensión de un presidente no cabe lo de los 90 días para juzgar si la ausencia es temporal o definitiva. Ese informe no figuró para nada, ese informe se guardó, porque aquí se actuó dentro de una actitud de pusilanimidad que nos duele, porque lo que está pidiendo en este momento Venezuela, a cada venezolano, y sobre todo a los líderes políticos, es que asumamos nuestra responsabilidad, que reconozcamos los errores y las omisiones que hemos cometido, pero que le hablamos al país con la sinceridad, y no que estemos ocultando nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer. Que aquí digamos, bueno, se va a seguir la política de que no habrá más controles de precios, se va a seguir la política de la libertad cambiaria, se van a seguir estas políticas de apertura comercial o se va a volver al pasado. Eso es lo que tenemos que decirnos en estos momentos. Y eso es lo que, fíjese usted, ningún candidato afirma ni niega. Y eso es muy malo, porque se están creando expectativas en el pueblo sumamente negativas que van a estallar en 1994. Sin embargo, siento que como que no me contestó la parte de las repercusiones o cómo analiza usted este proceso, cómo influye o afecta a Acción Democrática y a su candidato presidencial y el destino es verdad, de este partido. Me desvío un poco de la respuesta y me gusta siempre ser muy directo, ¿no? Yo creo que Acción Democrática, con la posición que asumió en el Congreso, está dando un paso de recuperación muy fuerte, muy vigorosa de su personalidad política, que siempre ha sido un partido ductor de la opinión pública nacional. Creo que ahora se inicia para nuestro candidato Claudio Fermín una situación muy clara para seguir adelante por el camino que se ha trazado. No es un comentario muy escaso cuando se está afirmando, y lo oye usted en sectores de distintos matices políticos, que el candidato que está hablando con más sensatez y con más serenidad es Claudio Fermín, porque Claudio Fermín está actuando sin ataduras con el pasado, sin ataduras con Carlos Andrés Pérez ni con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero tampoco sin ataduras con el miedo, para no decir la verdad cuando tiene que decirla. Y ahora, con lo que ayer hicimos en el Congreso, frente a otros que parecieran querer hacerse perdonar el haber sido partidarios de las políticas económicas, Claudio Fermín está planteando su programa y tomando lo que de ayer es necesario tomar y señalando los cambios que necesariamente tienen que ser produciendo dentro de la evolución política y económica del país. Vamos a compromisos comerciales y al retorno. Si analizamos la secuencia de sus declaraciones, usted cuando se produjo el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia habló de las posibilidades de un golpe de Estado en el país. La semana pasada habló de un golpe seco a propósito de esta decisión que se tomó ayer en el Congreso de la República. Le pregunto, ¿estarían todavía las condiciones para un golpe de Estado? Y uno esa pregunta a lo que se refieren los medios de comunicación social hoy, de un estado de alerta preventiva dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y fundamentalmente dentro de las Fuerzas Armadas del país. A compromisos comerciales y ya regresamos. Este miércoles a las 7:30 de la mañana en A Puerta Cerrada, conozca cómo contribuye la empresa privada a desarrollar la educación en Venezuela. ¿Por qué es tan difícil la educación en el medio rural? Este miércoles en A Puerta Cerrada, la empresa privada le da un espaldarazo a la educación con su campaña Más Escuelas para Todos. Y como siempre, por... Este es el nuevo Hotel El Conde, lo que usted necesitaba en el centro de Caracas.
habitaciones a todo confort, salones para eventos corporativos y sociales, Il Coratino Restaurant, La Palapa Snack, su destacado bar Pinot y estacionamiento propio hacen del Hotel El Conde su casa en Caracas. Si usted sabe dónde comprar el pan o algún medicamento, si usted sabe dónde están las oficinas de CanTV y dónde dormir de vez en cuando, si sabe dónde comprar el periódico, ya sabe dónde adquirir las tarjetas CanTV. Tarjetas CanTV darán mucho que hablar. Hay importantes iniciativas, como el desarme nuclear, que no llegarían a ningún lado si no se transformaran en documentos. Xerox tiene las soluciones integrales para que todas las buenas ideas sean de la manera más productiva una realidad, transformando ideas en documentos que cambian el mundo. Xerox, The Document Company. Es imposible, Tony. ¿A que no lo haces? Hemos practicado, será fácil. Ahora lo primero es un desayuno completo con sucaritas de Kellogg's, con 8 vitaminas y hierro. ¿Desayunaron algo bueno? ¿Ah? Que si sucaritas son buenas, son... ¡ricas! ¡Arriba, Tigre! Ese tipo vuela. Y en ti. Mi mamá dice que es más nutritivo. Y yo digo que es el más divertido. Por eso es mi preferido y me encanta atraparlo para untarlo, saborearlo, porque es eso de verdad. Yes, whiz. Yes, whiz. Estoy muy bien atendida. Recibo total asesoría financiera con la mejor atención personalizada. Con la cuenta corriente del Banco Exterior, tengo acceso a crédito con tasa preferencial, servicio de telebanco y sistema Switch 7B. Dispongo de crédito rotativo. Obtengo dinero en efectivo en otros países. Seguro para viajes, sin costo adicional. Es aceptada y muy bien recibida nacional e internacionalmente. El trato personalizado. Atención integral. Radio Caracas, la televisión, la recomienda para toda la familia. Miedo a lo que el futuro les depare. No sabrán qué decidir. Porque temo que si la cargo, ya no podré separarme de ella. Puedes quedarte con ella, entregarla en adopción o a una casa hogar. Mientras que otros buscarán nuevos horizontes. Quiero comprar el restaurante. Corky, no creo que debas tocar eso. Por favor, ordena, Beca. Por favor. Corky, la vida continúa. Impactante capítulo de estreno este jueves a las 8 de la noche. La televisión, 40 años. Bueno, nosotros continuamos con el senador vitalicio Carlos Andrés Pérez desde el despacho presidencial de la residencia La Casona. Antes de irnos a compromisos comerciales, le da una inquietud en relación a su perspectiva de si existe todavía las condiciones de un golpe de Estado y sumando esta situación al estado de alerta preventiva en la cual están en este momento sometidas las Fuerzas Armadas. Mira, a mí me está prohibido, por imperativo de conciencia y por mi papel en la vida nacional, hablar de golpe de Estado. Nosotros tenemos que desterrar esa posibilidad de Venezuela. Pero desgraciadamente pareciera que los venezolanos nos interesamos en la autodestrucción, en la pérdida de la autoestima, y se ha creado un clima sumamente peligroso para la vigencia de la institucional. No hay duda que lo que hizo en el Congreso ayer fue un golpe de Estado, un golpe a la Constitución. Pero afortunadamente cabe, y esa es la importancia del sistema del Estado de Derecho, que la Corte rectifique esta actuación del Congreso. Y por eso es que mañana voy al Congreso en cumplimiento de mi juramento presidencial a pedir un amparo constitucional para mis derechos vulnerados y para pedir la nulidad de un acto que está fuera de la Constitución Nacional, como es el de que se me haya destituido por el Congreso. Pero a pesar de eso,
aquí con toda serenidad ante mi pueblo y como un ejemplo más que quiero dar, yo estoy acatando la decisión. Y hoy aparecerá en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela la decisión del Congreso y dejaré yo de ser presidente constitucional hasta que la Corte me restituya los derechos. Y hoy mismo entonces abandona la casona. Sí, hoy mismo miré de la casona con mi familia. Usted ha dicho que existen todavía las condiciones, entonces ¿quién daría este golpe de Estado? Perdón, no que existen las condiciones, sino que pareciera que estamos interesados todos en crear un vacío de poder en Venezuela. Porque si no rige la Constitución que rige... ¿Pero quién daría el golpe? ¿Las Fuerzas Armadas? Yo, desde luego, yo no creo en golpes ni acepto un golpe. Y aquí se me verá, frente a cualquier intentona que haya para romper la vida democrática, me verán a mí de frente, como me verán mañana en la Corte demandando la resolución del Congreso. Cuando tomó esa decisión de demandar la decisión y pedir el recurso de amparo, me imagino que usted analizaría todos los escenarios. Puede ser que sea como usted espera en cuanto a que revoque la decisión del Congreso de la República y le den su recurso de amparo, pero también puede ser que sea contrario esa decisión a su favor. Exactamente. En todo caso, ¿qué pasaría con Carlos Andrés Pérez? Tenemos que asumir cada quien las responsabilidades. Por ejemplo, usted me preguntaba qué pasará con Acción Democrática y con el candidato Claudio Fermín. Yo diría que se fortalecen ante la gente sensata, que yo estoy seguro que es la mayoría de nuestro país, en Venezuela. En cambio, situación difícil la que asume Copey, su candidato presidencial, cuando ayer asumieron esa actitud, frente a una actitud muy inteligente y otras personalidades, otros candidatos que hicieron mutis por el foro y no aparecieron en la sesión del Congreso, porque no iban a conectar un acto de esta naturaleza. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo mismo que he hecho toda mi vida. Yo soy un hombre al servicio del país. He sido víctima de muchas canalladas. Actualmente los rencores y los odios se han desatado contra mí. Pero frente a eso está la bondad de la gente, que sin pedir nada, que poniendo toda su confianza en uno, sigue creyendo en uno. A esa gente es a la que yo lo respondo, al pueblo de Venezuela. Y yo seguiré discreta y pausadamente recorriendo el país, ahora con mayor libertad, porque mira una cosa curiosa, este hecho tan grave que se ha producido ayer en el Congreso, desde un punto de vista personal, a mí me sitúa en una posición más cómoda, porque yo estaba en una situación muy difícil, porque no era el presidente de la República, pero estaba con todas las limitaciones que tiene que mantener un jefe de Estado. Ahora se me libera de esa situación, aunque espero que mañana la Corte me restituya a la misma situación que la Constitución me da hasta el final de mi periodo o hasta que la Corte tome una decisión. ¿Cómo vislumbra el futuro político de nuestro país? Yo soy optimista, pero desgraciadamente creo que el pensamiento venezolano está muy enmarañado, que esta esquizofrenia política que se ha apoderado de nosotros va a hacer que tengamos que sufrir todavía unos cuantos años más este desquiciamiento que hoy estamos viendo y que lleva a esta oleada de rumores, a esta incertidumbre que nadie sabe en qué creer en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que rescatarle a Venezuela, la tranquilidad y la confianza. Y en eso aspiro yo, a cooperar muy activamente. Siempre dicen que cuando uno está en una crisis tiene que llegar a tocar fondo para poder iniciarse o poder cambiar ese camino, ¿no? o ese destino. ¿Usted cree que ya la situación de crisis del país tocó fondo? Esa es una reflexión muy importante también. Eso depende de nosotros. De tocar fondo o no tocar fondo depende de nosotros. Una reacción de los sectores fundamentales de este país, del liderato, tanto político como intelectual, como empresarial, si nos pusiéramos de acuerdo, como lo ha dicho muchas veces el presidente Ramón Velázquez, pudiéramos evitar que siga el deslizamiento. Pero pareciera que no, pareciera que nosotros vamos hasta el fondo de esta crisis, y eso sería muy dramático, porque eso va a alargar más los sufrimientos de los venezolanos. Yo no quiero ahorita ni pensar lo que va a ser el año 94, si no cambiamos, si no tomamos una serie de decisiones en materia económica y en otros campos. Fíjense, a estas alturas, todavía la autorización del Congreso, la ley habilitante, que era indispensable, no se ha traducido en las leyes que tiene que dictar el Ejecutivo.
Ahí estaría cuestionando al propio gobierno actual. Y aquí fíjense usted. Y a sus ministros que no han hecho los decretos leyes, van en mora, van 3 semanas. Pero ¿qué hacen? Una gente que se le pone en una circunstancia tan difícil, con desconocimiento total de lo que venía pasando en el gobierno, y de golpe se ven frente a la toma de estas decisiones tan graves. Tenemos que considerar también esta situación. Pero hay algo más que abona en mi tesis. El Congreso, lo que no hizo como tenía que hacerlo por legislación propia, y que le veníamos solicitando desde 1990, ahora tuvo que delegar la facultad en el presidente de la República, para que el presidente de la República cumpla lo que ellos no cumplieron y que hubiera salvado al país de esta situación que estamos viviendo. Y finalmente... Y viene a ser otra justificación para el plan de gobierno que se desarrolló durante el mandato presidencial. Finalmente, usted ha repetido durante el transcurso de la entrevista que esta decisión del Congreso ha sido inconstitucional y por eso mañana acude a la Corte Suprema de Justicia para pedir su recurso de amparo contra esta decisión del Congreso. Y la nulidad de la decisión. Y la nulidad de la decisión. Sin embargo, todos los políticos que opinaron luego de producida la decisión y todo lo que recogen los medios sociales impresos señala que esto respondía al clamor popular, a la defensa del sistema, a que las aguas vuelvan a su camino, a tranquilizar al país. ¿Quiere decir entonces que el país nacional, que los venezolanos somos inconstitucionales o estamos apegados a la inconstitucionalidad? Esto es precisamente que los partidos, con excepción de Acción Democrática, que en esto asumió su rol histórico, están olvidando su rol de orientar a la opinión pública y están dominados por la cobardía o por la pusilanimidad. Ese espectáculo que vimos ayer en el Congreso no fue muy aleccionador. Bueno, gracias al senador vitalicio Carlos Andrés Pérez por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el respaldo de su sintonía. Muchas gracias también a todos los patrocinantes que usualmente están con nosotros cada mañana, porque no hice ningún comercial en el día de hoy. Creo que la situación histórica así nos los exige, así que gracias por la paciencia de nuestros anunciantes. Por la paciencia, pero tengamos confianza en que vamos a salir adelante. Así será, siempre hay que tener muchísimo optimismo. Bueno, continúen con Marieta Santana en A Puerta Cerrada y que tengan todos un feliz día, Venezuela. Radio Caracas Televisión presentó lo de hoy es noticia, con Damelis Díaz. A continuación, A Puerta Cerrada con Marieta Santana. Y esta noche a las 7:30 llegará la diversión con Cuéntame ese chiste. Gallito Aponte y sus invitados especiales.